Cuando la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis y en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan nos hablan ya de estas cosas definitivas, pero ¿qué es lo definitivo? Que el diablo ha sido encerrado 1000 años, y entonces si pasó 1 milenio, 2 milenios de la humanidad, entonces ya el diablo no. Nosotros no podemos interpretar el Apocalipsis tan estrictamente literal. 1000 años significan muchos años. El 1000 en la Biblia significa plenitud, inmensidad, totalidad. Mucho más que el 7. El 1000 es todo, siempre, la eternidad de Dios. ¿Qué es lo importante de este relato que nos muestra el libro del Apocalipsis? Aquel trono blanco y aquel libro. Aquel libro donde estaban escritos las obras de los muertos. Aquel libro que es el libro de la vida. Y hay que estar anotado en ese libro. ¿Y cómo se hace uno para anotar en ese libro? Como concluye el Señor el Evangelio: su palabra no pasará. Su palabra no pasará. Si yo no quiero ser arrojado al lago del fuego, si yo no quiero ser arrojado al infierno, si yo quiero ver un cielo nuevo, una tierra nueva, si yo quiero habitar en esa ciudad santa, la Jerusalén, vivir la palabra del Señor. La palabra del Señor jamás pasará de moda. La palabra del Señor jamás se dañará, se corromperá. La palabra del Señor siempre estará viva, actuando con todo su poder, con toda su gracia, con toda su fuerza. ¿Cuál es el libro de nuestra vida? ¿Cuál es el libro que más leemos? ¿Cuál es el libro al que creemos? Si no es la Biblia, entonces, pues no somos cristianos, así de sencillo. Si no es la Biblia, pues nosotros, pues quién sabe qué seremos. Si tenemos otros libros, si tenemos otras ideas, si tenemos otras cosas. Y tristemente, la ignorancia en la palabra del Señor es tan grande. La ignorancia en la palabra del Señor es una obra satánica tremenda en muchos corazones, porque viven asegurando, viven pero fortalecidos en lo malo y en lo que no dice la palabra. Por un lugar en falsas profecías, por otro lugar en lo que dicen los periódicos, en otro lugar en sus propios cuestionamientos, para mí, para mí, para mí. En lo que dice su falso Dios, su ídolo, en lo que dice tal persona, o lo que dice tal líder, en lo que dice tal. Entonces eso sí es verdad porque lo dijo fulano de tal. Eso sí es cierto porque lo dijo él, porque lo dijo ella. ¿Y la palabra de Dios qué? Y seremos juzgados por eso. Y seremos juzgados por eso. Y nuestro nombre, peor que no esté escrito en el libro de la vida, que sea nuestro nombre arrojado al fuego. Estas imágenes del Apocalipsis es lo que
nosotros pues tenemos como el infierno, ese lago de fuego donde los que no fueron fieles al Señor, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dice el Señor. El Apocalipsis lo dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y son palabras de esperanza, y son palabras de amor, y son palabras de seguridad que nos llevan a mantenernos en el Señor. Al celebrar hoy la medalla milagrosa, pues recordar esa inscripción, esas palabras escritas en esta medalla, que la misma Virgen le dijo a Santa Catalina cómo diseñarla. Oh María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Y es rogarle a María para ser fieles a la palabra, es rogarle a Nuestra Señora que interceda por nosotros para que no nos perdamos en lo que dice el político, en lo que dice el artista, en lo que dice el que se murió, en lo que dice... En eso hay que tener mucho cuidado, en eso hay que tener mucho cuidado, porque incluso si un familiar de uno, si el papá de uno se murió, entonces el papá dijo tal cosa, entonces yo tengo que hacer lo que dijo mi papá por encima de la palabra del Señor. No, cuidado con eso, cuidado con eso. El Señor lo dice muy bien en el Evangelio. Nadie puede amar más a su padre o a su madre que a mí. Y ese amar nadie puede colocar nada por encima de Cristo. Nada por encima de Cristo. Y hoy la Iglesia nos recuerda en 1830 estas apariciones de la Virgen a Santa Catalina Labouré, donde nos recuerda su presencia, su intercesión, su gracia, para que nosotros con ella veamos ese cielo nuevo, esa tierra nueva, pero sobre todo para que nosotros con ella le digamos al Señor: hágase en mí según tu palabra. Y si se hace en mí según la palabra, pues siempre va a permanecer la palabra de Dios en la vida. Siempre va a permanecer la gracia de Dios en nuestras vidas. Siempre va a permanecer su amor en nuestras vidas. Que no nos diluyamos, que no nos confundamos, que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos engañar. O si ya estamos engañados, pues despertemos de ese engaño, porque nada ni nadie puede estar por encima de la palabra del Señor. Nada ni nadie puede estar por encima de lo que el Señor nos dice. Por eso la Iglesia todos los días nos regala en la Eucaristía pues los textos de la primera lectura, ya sean del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y en el Evangelio siempre la palabra del Señor. En el oficio de lectura que hacemos los consagrados al Señor, y que también muchos laicos lo hacen, todos los días tenemos textos largos de la palabra del Señor para ir leyendo durante 3 años toda la Biblia, haciendo ese oficio de lectura. Que la palabra de Dios sea, como dice el Salmo 119, lámpara para mis pasos. Que yo no me confunda, que no nos confundamos en lo que no es palabra de Dios. Que no se confunda nuestro corazón, y solamente sometidos a la intercesión de ella, sometidos a su ruego, sometidos a su amor, podemos entonces hacer lo que su Hijo dice. Hacer lo que su Hijo dice. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán.
Oh María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a ti.